Comienza la tercera temporada de Xeneises del Oeste, por la radio pública. Desde las 21, escucha el programa que te trae toda la información del Club Atlético Boca Juniors. Quédate ahí y sé parte del mundo Xeneize. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Xeneises del Oeste, como cada lunes, siempre presente por la radio pública, la FM 89.3, para llevarles a todos ustedes la mejor información del Club Atlético Boca Juniors. Hoy tenemos un programa porque traemos una nota referida a uno de los temas que ha ocurrido en nuestro fútbol argentino, en nuestra historia, y nada más y nada menos que en un superclásico, un hecho que ha marcado y demasiado, que todavía no tiene una resolución, y estoy hablando nada más y nada menos que la tragedia de Puerta 12. Este hecho que ocurrió un 23 de junio de 1968 en el estadio más monumental, en un partido entre River y Boca, donde ha dejado un saldo de personas heridas y fallecidas. Obviamente, luego de aquel partido donde ha ocurrido un hecho que muchos dijeron que se trataba de que habían cerrado la puerta, que hubo una avalancha y muchas cosas más. Hoy acá en Xeneises del Oeste vamos a estar hablando sobre este tema, nada más y nada menos que junto al colega periodista Pablo Lisoto, periodista de La Nación, y obviamente que cubre el mundo Boca, que viene a presentar su libro Una tarde de junio, referido a este tema de la tragedia de Puerta 12. Así que en minutos nada más vamos a estar escuchando esta nota grabada junto a Pablo, pero primero y principal quiero dar las redes sociales del programa. Recuerden que nos pueden buscar en el Facebook como Xeneises del Oeste, @Xeneises del en el Instagram, y si no por nuestro canal de YouTube como Xeneises del Oeste. También a la Radio Pública del Oeste en el Facebook como la Radio Pública del Oeste, @Radio Pública Oeste en el Instagram. Si no, se puede bajar la aplicación para su celular, sintonizar la FM 89.3, y si no, también entra al www.laradiopublica.com.ar, y ahí es donde van a poder escuchar la radio las 24 horas con toda la programación, con los grandes colegas que trabajan aquí en esta radio pública del Oeste. Agradecer como siempre a Marcelo Chiaradía, a Memo y a la Municipalidad de Ituzaingó por estar siempre presente en nuestro programa, y también a nuestros sponsors, obviamente a cada uno de ellos un abrazo gigante, y a nuestros oyentes que disfruten el programa del día de hoy. Quien les habla, Gonzalo González, en la conducción y en la producción del programa, y nos vamos a meter rápidamente con esta nota a Pablo Lisoto, quien es periodista, colega de La Nación, y su presentación del libro Una tarde de junio. Vamos a estar hablando de lo que fue la tragedia de Puerta 12. Bien, estamos en contacto con Pablo Lisoto, quien es periodista del diario La Nación y de Cadena Xeneize, en este caso presente para nuestro programa de Xeneises del Oeste, quien viene a presentar su libro Una tarde de junio, que trata sobre lo ocurrido en la tragedia de la Puerta 12. Así que primero felicitar a Pablo y saludarlo. Pablo, muy buenas noches. Gonzalo González le habla. Gonzalo, muchas gracias por la entrevista, el tiempo, y bueno, saludos a todos los oyentes. Muy bien, Pablo, a ver, la verdad que es un tema muy sensible, ¿no?, para nuestro fútbol, para la historia también
de nuestro querido fútbol. ¿Y qué se siente tener en las manos hoy en día este libro que se llama Una tarde de junio? Y la verdad que después de tantos años de trabajo, porque esto fue 5 años que empecé con la cabeza, dando vueltas con el tema en la cabeza, y 4 años desde que una persona se acercó con un dato clave que me activó, digamos, ir para adelante con el asunto. Todo ese recorrido, que poder tenerlo físicamente, tocarlo, leerlo, por lo menos hasta parece increíble, porque uno dice, ¿en qué momento lo hice? ¿Viste? Y la realidad es esa, que uno cuando se va metiendo en un tema, se va apasionando, involucrando, sobre todo, y entusiasmando, sobre todo con un tema que, como te decía, al no haber sido tocado con tanta intensidad o tanta profundidad antes, me encontré con un montón de gente que necesitaba hablar del asunto, y yo necesitaba escucharlos. Sí. Entonces, en ese sentido, es como que nos encontramos, porque justamente era eso lo que se necesitaba, y cada uno de los que habló conmigo fue una pieza del rompecabezas que se pudo armar. No me siento el dueño de la verdad, porque yo no viví Puerta 12, sino que yo relato y armo una historia verídica sobre hechos que me relataron a mí, gente muy directa a lo que sucedió. Entonces, en ese sentido, es de alguna manera muy grato hacer un aporte periodístico y un aporte a nuestra historia, porque Puerta 12 forma parte de nuestra historia, la parte triste de nuestra historia, pero al fin y al cabo es un capítulo más de nuestra historia. Bien. A ver, para meter un poco en un contexto histórico, ¿no?, a nuestros oyentes, hay que comentar que esto sucedió el 23 de junio de 1968 en un partido entre River y Boca, en el actual Más Monumental, ¿no? Este suceso obviamente fue en la Puerta 12, que hoy en la actualidad lleva como nombre Puerta L. ¿Es así, Pablo? No es así, es la letra M. Letra M, perdón. No pasa nada, es algo que lamentablemente, bueno, fíjate que ese fue uno de los primeros temas que me motivaron a escribir este libro. Sí. La cantidad de cosas que se repetían, no por malicia, sino por desconocimiento, y porque se venían repitiendo desde hacía muchos años. Y la realidad es que la puerta, tan evidente que es una puerta puntual, que es hoy por hoy la letra M, decís, si esto que es tan visible se repite equivocadamente, imagínate todo lo que no es visible. ¿Me explico? O sea, si uno puede ir y pasar por la puerta del Monumental para ir a cubrir un partido, o de paseo, o corriendo, lo que fuere, y ve la puerta y la identifica, porque encima de ahí está la placa que está desde el año 2008, que dice en memoria de los fallecidos, y colegas muy importantes, con muchas horas de aire en grandes cadenas de televisión, siguen diciendo que es la L. Decís, ¿cómo puede ser? Si es la M, que encima de ese M, yo en el libro lo pongo, M de muerte, y que tendría que ser M de memoria, y de misericordia. Sí. Entonces todo lo demás lo puse en tela de juicio, lo puse sobre la mesa para decir, bueno, ¿esto es cierto o no? Y bueno, y allá fui. Bien. Se calcula que más o menos en ese partido había alrededor de unas 90.000 personas, Pablo. ¿Es así? Sí, hay que también contextualizarlo, porque la realidad es que el estadio de River en esa época todavía no tenía la tribuna donde está el cartel luminoso, Sí. Que es la tribuna que da para el lado del río, el Almirante Brown, pero era una época donde los estadios, la gran mayoría, no solamente River, tenían una habilitación para más gente, porque la gran mayoría de los lugares eran de pie. Y
En el caso de River no es que podían entrar 50.000 y ese día había 90.000. El River en esa época tenía autorización para 90.000 personas, Boca, la Bombonera 75.000, el estadio Racing tenía autorización para que entren 105.000 personas, cosas que después se fueron bajando por un tema de seguridad y de plateas, y de comodidad de los que pagaban esas plateas, pero sobre todo por el tema de seguridad. No es que ese día solamente fueron 90.000 a la cancha, 90.000 hinchas fueron a la cancha de River. 15 días antes, no me acuerdo contra quién jugó River, y seguramente fueron una cifra cercana. El superclásico anterior seguramente también. Sí. Eran épocas donde se iba masivamente a los estadios, en un contexto donde, tal vez suena raro decirlo hoy, pero en un contexto donde la gente un domingo de la mañana, tomando un mate, decía vamos a ver a River o vamos a ver a Boca, y tomaban la decisión en ese momento, iban a la cancha, sacaban la entrada y se quedaban 6 horas para ver el partido de tercera, de reserva y de primera. Sí. Pero que no había una planificación, ni había que hacer un filtro de 15 partidos anteriores, como sucede, desgraciadamente, porque la realidad es que los estadios a veces no solamente abarcan la cantidad de gente que tiene ganas de ir, puede suceder, y en ese sentido hay que entender como algo normal que hayan ido 90.000 personas ese día a la cancha, no como una burbuja de ese día. No, era absolutamente normal esa cantidad de gente, sobre todo porque, por ejemplo, había chicos menores que se pegaban a un señor mayor, y a lo mejor un señor mayor que iba solo entraba con 8 o 10 chicos, supuestamente sus hijos, que no pagaban entrada, con lo cual, entre eso, la cantidad de colados, la cantidad de gente amiga de los controles de la puerta, que entró antes de que se empiece a cortar los tickets, es incalculable saber cuánta gente fue. Se supone que sí, que hubo 90.000 personas o más. Sí, es un cálculo que obviamente, como decís vos, se hace, ¿no? Y bueno, uno nunca va a saber bien cuál es ese número exacto. Y a ver, para seguir más o menos en esta cuestión de lo que ha sucedido en ese partido, hay algo que ocurrió, pero en el campo de juego, fue que Rojitas, en modo de broma, le había sacado la boina a Amadeo Carrizo, quien utilizaba, ¿no?, en ese entonces, y había salido a correr por el campo con la boina del arquero de River. Sí, bueno, recordemos que Rojitas en esa época era un jovencito, era un pícaro, y la realidad es que, bueno, obviamente una de las grandes figuras de Boca a partir de entonces, y sobre todo después en los 70, pero sí, lo hizo como una picardía. Se hablaba en esta época de que Amadeo Carrizo tenía como cábala la boina. De hecho, la cábala era venía varios partidos sin recibir goles, al punto de que después varios partidos más amplía su tiempo, y ese récord de Valle invicta en River recién lo pudo superar Franco Armani hace un puñado de años. Así que de alguna manera fue como ir a provocar al gran ídolo del equipo local, que era Amadeo. Que fíjate lo que son las cosas, sin saberlo, Amadeo ese día no solamente ataja perfecto y es la gran figura del 0-0 y el gran responsable de que Boca no gane, sino que sin saberlo jugó su último superclásico, porque a fin de año se fue a jugar a Millonarios de Bogotá. Así es. Entonces hay un montón de situaciones icónicas del deporte que también se dan ese día. Hasta acá la primer parte de esta nota junto a Pablo Lisoto. Obviamente que nos metimos un poco a recordar lo que fue aquel encuentro, y ya sí, en la segunda parte de esta entrevista encaramos la sección de lo que fue la tragedia de Puerta 12. Pausa y enseguida regresamos con más Xeneises del Oeste. En Churrería Nandá vas a poder desayunar o merendar de la mejor manera. Comprá y probá nuestros churros, bolitas, donas, medialunas, tortas fritas, cañoncitos y mucho más. Además, podés armar un surtido a tu manera.
Estamos ubicados en Balbastro, 1795, esquina Ratti, Ituzaingó, a metros de la Plaza Atahualpa. Podés encontrarnos en Facebook o Instagram como Churros Anandá. Buscá nuestro menú digital en www.churrosanandá.alacarta.online y mandanos tus pedidos al WhatsApp al 15 22 53 29 99 o buscanos en pedido ya como Churrería Anandá. Estudio de danza Move y Live a cargo de la profesora Georgina González. Clases de danza jazz, pop, reggaetón, profesorados y seminarios. Para más información, búscanos en Facebook como Move Live Estudio de Danzas o en el Instagram como @move_and_live o comunicate al 15 58 65 62 02. Veromar, una empresa familiar que tiene como objetivo principal lograr un producto artesanal de excelentísima calidad y sabor. Sabemos que cuando una persona en cualquier lugar del país abra alguno de nuestros productos, encuentra algo auténtico, fresco y diferente, ya que conseguimos el equilibrio ideal entre lo artesanal y lo industrial. Todo esto no sería posible sin nuestro equipo de trabajo, que día tras día pone lo mejor para que nuestros productos sean únicos. Veromar te ofrece alfajores de maicena, pepas, escones, galletitas elaborados de forma artesanal. Podés hacer tu pedido por mayor y menor. Podés buscarnos en Instagram como productos_Veromar o comunicate al WhatsApp al 15 36 60 16 12. Tibet, Centro Veterinario. Estamos ubicados en Avenida Ratti, 3480, esquina Cerrito, Ituzaingó. Comunicate al WhatsApp al 15 41 84 84 33 o llamanos al 46 21 63 98. El Reino de las Cajas te ofrece productos en fibra fácil, bandeja para desayunos, cajas de té, verduleros y mucho más. Para más información, búscanos en Facebook e Instagram como El Reino de las Cajas o comunicate al 15 63 21 91 10 y pedinos lo que buscás. Lavadero y tintorería Espumoso te ofrece servicio de lavados de acolchados Kim, comunes y frazadas. Te los entregamos limpios, secos y perfumados. Además, realizamos servicio de valet y te ofrecemos opcional secados o lavados solamente. Hacemos también limpiezas de zapatillas y contamos con servicio de tintorería, limpieza de cortinados, alfombrados, trajes, vestido de novias y de 15, camperas de cueros y muchos servicios más. Contamos también con la venta de nuestros productos como jabón, suavizantes y perfumes. Estamos ubicados en Hipólito Yrigoyen, 1846, Merlo. Para más información, comunicate al 0220 483 34 51 o al WhatsApp al 15 64 82 48 34. Estudio de Construcciones Ricardo Nutini, Nancy Coronel, gestora técnica en puesto ARBA Municipal. Realizamos exenciones municipales y ARBA, relevamiento arbóreo, trámites en general y en distintos municipios, planos aprobados, subdivisión, estados parcelarios, proyectos y dirección de obras, asesoramientos técnicos en toda la zona oeste. Consulta sin cargo al 15 56 05 46 12 o al 15 62 63 64 17. Carnicería El Tío, carnes premium. Estamos ubicados en Avenida Ratti, 4099, esquina Famatina, Villa León, Ituzaingó. Comunicate al 15 57 82 93 18.
Horarios de atención, martes a sábados, de 8:30 a 13 horas y de 17 horas a 20 horas. Los domingos, de 9 horas a 13 horas. Carnicería El Tío. En el segundo bloque seguimos hablando de Boca, porque la sangre de este programa es bien de Xeneices del Oeste. Escuchanos hasta las 22 por la radio pública. Segundo bloque de Xeneices del Oeste y seguimos con la nota junto a Pablo Lisotto hablando de la presentación de su libro y además de lo que fue la tragedia de Puerta 12. Y ahora en lo que nos metemos, ¿no? Que es la cuestión que nos lleva a esta nota obviamente, es lo que sucedió por parte de la tribuna, en este caso la tribuna Xeneice obviamente, fue en la salida de la gente, Pablo, porque hay varias historias que se cuentan, qué es lo que pudo haber sucedido en ese entonces, pero más o menos orientando a la gente, hay dos versiones, se dicen, ¿no? Una de esas versiones fue que uno de los empleados de River había cerrado la puerta por donde salía la hinchada Xeneice y cuando quisieron volver a subir otra vez para la tribuna se encontraron con la avalancha de gente que los empezó a aplastar hacia nuevamente esa puerta gigante, ¿no? ¿Es así, Pablo? Mirá, siempre se dijo que la responsabilidad o la culpa había sido, por lo menos del lado de Boca, mucha gente considera que la responsabilidad fue de la gente de River que no abrió la puerta. Yo te puedo asegurar, porque las fotos son evidentes, y invito a tanto a vos como a cualquier persona que esté escuchando que busque fotos de eso y vea lo que era la puerta y lo que era justamente ese espacio con la puerta tijera. Sí. Y la puerta tijera, que no sé, por un tema generacional, cuánta gente convivió con las puertas tijeras, porque es algo de edificaciones antiguas, algunas hay todavía, pero en general ya no existe más por un tema de peligro, porque al ser abierta, la gente podía pasar una mano y lastimarse en pleno movimiento del ascensor. Pero la puerta tijera es una puerta muy débil físicamente, con lo cual si vos y yo vamos corriendo contra esa puerta cerrada, por lo menos uno la sacamos de eje. Sí. Me explico, ¿no? Entonces yo inmediatamente descarté eso desde el lado físico. Bien. Pero al margen de la evaluación física que uno pueda imaginar, me interioricé, escuché a gente que ese día estuvo en la cancha, y tengo, en el libro lo cuento, pero hay por lo menos 6 personas que no se conocen entre sí, que salieron antes del escándalo y antes del mayor problema, y me dicen, mirá, yo pasé por ahí y la puerta estaba abierta. Y gente, después fui a las causas judiciales, y gente que declaró, incluso siendo socios de Boca, declaró con una declaración que termina siendo favorable a River, diciendo la puerta estaba abierta y los molinetes no habían sido retirados, no estaban colocados. Bien. Lo que pasa que en las fotos que se ven, los molinetes estaban muy cerca de la puerta, porque River mismo lo explica en una de sus publicaciones, que los molinetes se guardaban en una cortina que está al lado de la puerta 12. Era como un depósito. Entonces, no termina siendo responsabilidad o la causa de los incidentes y los muertos, pero claramente era una salida desprolija, o una salida entre comillas sucia, ¿no? Porque no era una salida completamente limpia, había demasiados obstáculos en el cual todo se juntó para que se produzca este desastre. Sí, bueno, y la otra versión que también se cuenta, ¿no?, es que pasa a través del momento político de Argentina, obviamente, que en ese entonces Juan Carlos Onganía era el presidente de facto que había tomado el poder derrocando a Arturo Illia
en 1966. ¿Cuál es ese dato que muchos hablan? Es que la hinchada de Boca decían que estaba ligada al peronismo y que en esos años obviamente estaba proscripto, ¿no? Entonces se cuenta que la hinchada había cantado la marcha peronista y que al finalizar ese encuentro la policía esperaba afuera con machetes y reprimía a la gente. Esa es otra de las historias que se cuentan. Por eso muchos dicen que obviamente muchos años después la hinchada de Boca cantaba una cierta canción por ese suceso. Sí, pero voy a volver a lo mismo que Sí. te dije con el tema de los 90.000 hinchas que fueron a seguir a la cancha. En un contexto de país que uno a la distancia y sobre todo las generaciones más jóvenes puede llegar a costarle entender de que un gobierno de facto prohibía hablar de una determinada persona y de un determinado partido político. En este caso no se podía hablar ni de Juan Domingo Perón, ni de Eva Perón, ni nombrar la palabra Perón, ni cantar la marcha peronista, ni hablar del partido peronista. En ese contexto de alguna manera de limitación de la libertad individual de cada persona, ¿qué pasaba? Si vos lo decías en la calle, ibas detenido, estaba prohibido, con lo cual el que lo decía tenía sus consecuencias escritas, que no sé el detalle, pero sé que iba detenido o le iniciaban una causa. Sí. O incluso una multa, ¿viste? Pero me refiero, no se podía hacer. En ese contexto, ¿dónde podrías cantar algo que está prohibido? En un lugar masivo donde no te puedan identificar, como por ejemplo la cancha. Sí. Pero la hinchada de Boca, si ese día cantó o no la marcha peronista, cosa que puede haber sucedido como puede que no, porque ahí yo tengo testimonios encontrados, con lo cual mira, creo que lo digo que se cantó, pero todavía tengo mis dudas si se cantó o no. 15 días antes también se cantó. O una semana antes en la Bombonera también se cantó. Era el lugar donde la gente podía expresar sus libertades individuales y no fue el único día que se cantó. Sí. Lo que sí es cierto, lo que decís vos, y en realidad fue al superclásico siguiente, la hinchada de Boca y de River cantaron, no había puerta, no había molinete, era la cana que daba con machete, con lo cual la misma gente, desde el primer momento, y unificándose en una sola voz, siendo de Boca y de River, de alguna manera contaron lo que pasó. Sí. Que nadie quería, la verdad que nadie quiso escuchar, que en realidad nadie quiso investigar de qué pasó y por qué pasó. Con lo cual, a mi manera de ver, la policía viéndose involucrada y no imaginando un escenario de que la gente haya pensado, que los agentes hayan ideado ir a matar, pero cuando se encuentran con ese desastre donde claramente tienen una responsabilidad por una negligencia en el operativo policial, de algún modo los intereses políticos derivaron a que todo sea o culpa de Boca para los ojos de River, por una supuesta avalancha, una salida mala o lo que fuere, o la marcha peronista, y sí, o que habían tirado pis desde la Centenario Alta hacia abajo, cosa que era asquerosamente frecuente, no solamente de los hinchas de Boca hacia los de River, sino de cualquier hincha a otra hinchada. Lamentablemente eran esos divertimentos, pero insisto, tal vez la gran mayoría de hinchas de River cree que todo fue culpa de Boca por estos condimentos, y los hinchas de Boca creen que fue culpa de River porque la puerta nunca la abrieron. Y entonces, en ese sentido, es como que se fue desintegrando la verdad. Sí. De hecho, al día de hoy, Boca no tiene una postura oficial, porque cuando yo con este libro hablo con un montón de gente de River de la actualidad para decir, miren, yo tengo comprobado al menos 3 fallecidos de River. ¿Sí? Entonces les pido que se involucren. Tienen que hablar de Puerta 12, porque Puerta 12 fue una tragedia nacional, no fue una tragedia de Boca. Entonces, y la gente de River me dice, nosotros no tenemos ningún inconveniente en volver a hablar de esto,
pero necesitamos saber cuál es la postura oficial de Boca. Porque si la postura oficial de Boca sigue siendo, 55 años después, que la culpa fue de River, cosa que no es así, no se puede construir nada. Bien. ¿Entendés? Y desde ese momento, que fue una charla que yo tuve en el 2021, pregunté en Boca, donde yo tengo gente con la cual hablo habitualmente, porque cubro la actualidad de Boca desde el año 98 y desde el año 2015 para el Diario de la Nación. Sí. No estoy esperando la respuesta. Boca no tiene una postura oficial sobre lo que pasó en Puerta 12. Así que bueno, ojalá que este libro también sirva para eso, para empezar a construir memoria. No sé, te lo llevo a una exageración, pero qué lindo sería que en algún momento, los 23 de junio, se haga un River Boca homenajeando a las víctimas y solidario, por poner un ejemplo. Tal cual, sí. Me explico, un momento de concientización, porque después la rivalidad y el folclore es divino, es hermoso, es divertido, porque forma parte que los hinchas de Boca se diviertan porque River se fue a la B, y es divertido que los hinchas de River se burlen de Boca por la Libertadores en Madrid. Sí. Eso es sano, eso forma parte de nuestra cultura, de nuestro folclore, de nuestro amor por el fútbol. Pero todo esto no es sano. Y en el medio hay un montón de personas, porque la gente que perdió a familiares, les da lo mismo si eran de River o de Boca o de Racing o de lo que fuere. Fueron personas. Entonces, de alguna manera, es construir un poco de memoria sobre un hecho trágico que dejó un montón de muertos, muchos más de los que dicen que son 71, no tengo ninguna duda de que fueron muchos más, pero que también alteraron una vida familiar que contaba con ellos y de un día para otro dejó de contar con ellos. En Churrería Anandá vas a poder desayunar o merendar de la mejor manera. Comprá y probá nuestros churros, bolitas, donas, medialunas, tortas fritas, cañoncitos y mucho más. Además, podés armar un surtido a tu manera. Estamos ubicados en Balbastro, 1795, esquina Ratti, Ituzaingó, a metros de la Plaza Atahualpa. Podés encontrarnos en Facebook o Instagram como Churros Anandá. Buscá nuestro menú digital en www.churrosanandá.alacarta.online y mandanos tus pedidos al WhatsApp al 15 22 53 29 99 o buscanos en pedidos ya como Churrería Anandá. Estudio de danza Move y Live a cargo de la profesora Georgina González. Clases de danza jazz, pop, reggaetón, profesorados y seminarios. Para más información, búscanos en Facebook como Move Live, Estudio de Danzas, o en el Instagram como @move_and_live, o comunicate al 15 58 65 62 02. Veromar, una empresa familiar que tiene como objetivo principal lograr un producto artesanal de excelentísima calidad y sabor. Sabemos que cuando una persona en cualquier lugar del país abra alguno de nuestros productos, encuentra algo auténtico, fresco y diferente, ya que conseguimos el equilibrio ideal entre lo artesanal y lo industrial. Todo esto no sería posible sin nuestro equipo de trabajo, que día tras día pone lo mejor para que nuestros productos sean únicos. Veromar te ofrece alfajores de maicena, pepas, escones, galletitas elaborados de forma artesanal. Podés hacer tu pedido por mayor y menor. Podés buscarnos en Instagram como productos_Veromar o comunicate al WhatsApp al 15 36 60 16 12. Tibet, Centro Veterinario. Estamos ubicados en Avenida Ratti, 3480, esquina Cerrito, Ituzaingó. Comunicate al WhatsApp al 15 41 84 84 33 o llamanos al
4621 63 98. El Reino de las Cajas te ofrece productos en fibra fácil, bandeja para desayunos, cajas de té, verdureros y mucho más. Para más información, búscanos en Facebook e Instagram como El Reino de las Cajas o comunicate al 15 63 21 91 10 y pedinos lo que buscás. Lavadero y tintorería Espumoso te ofrece servicio de lavados de acolchados Kim, comunes y frazadas. Te los entregamos limpios, secos y perfumados. Además, realizamos servicio de valet y te ofrecemos opcional secados o lavados solamente. Hacemos también limpiezas de zapatillas y contamos con servicio de tintorería, limpieza de cortinados, alfombrados, trajes, vestido de novias y de 15, camperas de cueros y muchos servicios más. Contamos también con la venta de nuestros productos como jabón, suavizantes y perfumes. Estamos ubicados en Hipólito Yrigoyen, 1846, Merlo. Para más información, comunicate al 0220 483 3451 o al WhatsApp al 15 64 82 48 34. Estudio de Construcciones Ricardo Nutini, Nancy Coronel. Gestora técnica en puesto ARBA Municipal. Realizamos exenciones municipales y ARBA. Relevamiento arbóreo. Trámites en general y en distintos municipios. Planos aprobados. Subdivisión. Estados parcelarios. Proyectos y dirección de obras. Asesoramientos técnicos en toda la zona oeste. Consulta sin cargo al 15 56 05 46 12 o al 15 62 63 64 17. Carnicería El Tío, carnes premium. Estamos ubicados en Avenida Ratti, 4099, esquina Famatina, Villa León, Ituzaingó. Comunicate al 15 57 82 93 18. Horarios de atención, martes a sábados, de 8:30 a 13 horas y de 17 horas a 20 horas. Los domingos, de 9 horas a 13 horas. Carnicería El Tío. El final de este programa se acerca, pero no te quedes en posición adelantada y escucha todas las novedades que te traemos para estar bien informado sobre el Ceneice, por la Radio Pública del Oeste. Último bloque del programa de Ceneices del Oeste y nos metemos rápidamente para cerrar la nota junto a Pablo Lisoto. Bueno, la verdad que este momento de esta entrevista es interesante, ¿no? Y obviamente que no vamos a estar tirando muchos datos o para que la gente, más allá que algunos saben la historia, presten mucha más atención a esta nota. ¿Por qué, Pablo? Porque la idea acá es que las personas puedan adquirir su libro, ¿no? Obviamente. Y a ver, más que nada, ¿cómo fue ese trabajo de empezarlo? ¿Quién lo pudo incentivar, ¿no? a tocar este tema? ¿Y cómo fue el minuto a minuto para poder lanzar este libro una tarde de junio? Mirá, yo con esto empecé por el 2018, que un jefe mío en el diario me pide una nota para los 50 años de Puerta 12, y obviamente esa nota tenía que estar hecha para el 23 de junio del 2018, pero la realidad es que periodísticamente yo me daba cuenta que había infinidad de temas que me habían quedado en el tintero y que las necesitaba sí o sí desasnar, por decir así, ¿no? Es decir, no, esto no puede quedar acá, tengo que seguir avanzando, investigando, porque
me quedo corto. Y la realidad es que ese día había que publicar la nota de los 50 años, pero tenía muchas ganas de seguir avanzando con la investigación. Ujú. Pasa por ahí, por una inquietud periodística, más que nada, de saber qué pasó. Sí. Y bueno, obviamente a tal punto de llegar a tener ese libro en las manos. Y hace pocos días fue lanzado, ¿no, Pablo? Sí, y perdóname. Sí. La verdad que sí, yo no quiero hacer negocio con el libro. La gente que ha escrito, que está escuchando y alguna vez escribió un libro, se dará cuenta que nadie se hace millonario escribiendo libros. Uno se hace muy orgulloso del producto final, en este caso tan sensible, pero es un libro que es necesario. Entonces, si lo compra uno y lo leen 100.000 ese único ejemplar, háganlo. Sí. Es importante que se sepa, que se lea mucho. No pasa por un tema de que lo compren, no quiero hacer promoción del libro. Ujú. Si yo no lo hubiera escrito, como periodista, me interesaría leerlo, me interesaría tenerlo. Sí. Espero ser claro con esto, porque no es que es una promoción del libro, sino que es una charla de un tema que pocas veces se habla. Así que te agradezco el espacio, ¿no? No, sí, Pablo, a ver, bueno, como hablábamos antes de la nota, ¿no? Es un tema que a mí desde chico siempre me llamó la atención y sabía que en algún momento lo iba a tratar de alguna forma. En este caso, se abrieron las puertas para que vos puedas estar acá en el programa y compartir toda esta información que vos manejás y que manejaste, ¿no? De cara al libro. Y obviamente darte este humilde espacio para que vos puedas comentar un poco cómo fue el trabajo y más allá de todo lo que vos decís, ¿no? Así que es interesante, Pablo. Por eso, nuevamente repito, hablar de este tema es tenerlo presente en el día a día, llevarlo siempre y que esté obviamente en la actualidad, en la memoria y en la historia de cada uno, seas o no fanático del fútbol, ¿no? Sí, esto trasciende al fútbol. Yo cuento cómo salió el partido, cuento que Amadeo fue la figura, pero no es un libro de fútbol, es un libro que nos atraviesa desde la parte social, desde la parte histórica, de una época que nosotros no vivimos, y sobre todo de la parte emotiva, de entender quiénes eran esas personas que desgraciadamente fueron a la cancha y se murieron, cómo siguieron esas familias con esa pérdida, cómo era el fútbol en esa época, cómo era el periodismo en esa época, cómo era la policía, cómo era el gobierno de facto en esa época, todo, cómo eran las calles, los transportes, la solidaridad que siempre estuvo. A las 2 horas de los hechos ya se habían donado 200 litros de sangre, sí, para los heridos. Una locura. Entonces, en ese sentido, es un recorrido que atraviesa una tragedia. Pero es un recorrido, es un libro que lo agarrás y es como si fuera una máquina del tiempo, porque está escrito en presente, y viajás a esos días que trata un tema muy triste, pero que lo trata desde un lado humano. Entonces, por eso insisto en que ojalá que sea leído por mucha gente. Bien, Pablo, para ir cerrando la nota, obviamente, y agradecerte por este tiempo, la persona que esté interesada, que quiera leerlo, ¿cómo lo puede hacer? Mira, puede ingresar a la página de Ediciones Alarco, que es la editorial que lo publica, edicionesalarco.com. Ahí hay un banner grande que te lleva a la página de venta online. Y después también está de manera física en la librería La Coop, que queda en Bulnes 640, que es Bulnes entre Corrientes y Sarmiento, en el barrio de Almagro. Y después me puede escribir a mí, de acuerdo a donde estemos, me puedo acercar y hacer la venta cara a cara. Que bueno, tanto en mi cuenta de Twitter como de Instagram es de la misma manera, la inicial de mi nombre y mi apellido, que es Plisotto, Plisotto.
Así que en ese sentido, esas serían las 3 vías de contacto. Y si Dios quiere y hay otra presentación, también atentos a las redes que ahí también estaremos anunciando dónde será, que cada vez que haga una presentación de libro también hay espacio para la venta. Bueno, para la próxima presentación entonces Ceneices del Oeste estará ahí. Sí, con todo gusto, invitados. Bueno, Pablo, muchísimas gracias nuevamente. Felicitarte por este gran trabajo que dentro de poco yo lo voy a tener en mis manos porque es algo, como bien dije, que siempre me interesó. Nuevamente agradecerte por la nota y bueno, lo mejor para vos y a mantener viva esta historia y bueno, en una próxima nota vamos a hablar un poco más también de la actualidad del CNIC, ¿te parece? Perfecto, Gonzalo. Te mando un abrazo grande, gracias por el espacio y bueno, un saludo a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias y abrazo gigante. Gracias, que estés bien. Hasta aquí el programa del día de hoy, obviamente con esta nota junto a Pablo Lisotto y que ha dejado mucho, ¿no? Mucho sobre historia, mucho sobre esta tragedia de la Puerta 12 y obviamente, como bien dije y como también dijo Pablo, hay que mantenerlo vivo, hay que seguir hablando de este tema y que ojalá en algún momento tenga alguna resolución por ambos clubes, no tanto por el lado de River como por el lado de Boca. Bien, hasta aquí ha llegado Ceneices del Oeste por hoy. Agradecer a Pablo Lisotto obviamente por este tiempo. También a Memo, a Marcelo Charadía, a la Municipalidad de Ituzaingó, a nuestros sponsors y a ustedes, nuestros queridos oyentes. Que tengan una muy pero muy buena noche, una muy buena semana. Vamos Boca, que hay que ganar.